Bueno, muy buenos días. Bueno, como les decía, la gran responsabilidad y el privilegio que tenemos nosotros los que estamos aquí al frente que Dios nos concede. Bueno, espero que todos estén bien y quiero pedirles también que ahorita me acompañen en una oración para pedirle a Dios que tome el control de este tiempo y que todos ustedes estén muy concentrados. El tema de hoy es algo que Dios ha puesto en mí y que cada año pues lo traigo a colación, a la memoria, porque son tiempos difíciles. Sí, y espero que lo que hoy Dios nos va a enseñar a través de su palabra nos ayude para poner en práctica todo eso que se avecina. Listo, acompáñenme en una oración. Bueno, Padre Celestial, de nuevo dándote gracias por este día maravilloso que nos has regalado. El poder estar aquí, Dios, gracias a ti que nos has permitido llegar a este sitio donde lo tenemos todo, podemos decir, Dios mío, este espacio que tú nos das, la salud, los medios para poder llegar. En fin, Padre, agradecidos contigo enormemente. Quiero poner en tus manos este tiempo para que seas tú el que hables hoy, no yo, sino seas tú a través de tu palabra, Señor, para que nos animes, nos exhortes, nos confrontes, como lo haces siempre cuando leemos tu palabra, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por tu Hijo, Señor, y en su nombre te he orado y te he pedido todo esto. Amén. Bueno, querida familia, voy a traer un tema. El tema de hoy se llama Libertad en Cristo Jesús. Como ya vemos y sentimos, se acerca diciembre. Sí, viene un mes que para muchos es un mes retante, es algo donde muchos, los que profesamos la fe cristiana, nos pone a luchar, o los pone o nos ponen a luchar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Es lo que, ¿cómo? Sí, exacto. Vienen un montón de fiestas y eventos, los cuales nos ponen a luchar, ¿sí? Eh, yo no vengo hoy a juzgar, a criticar, no, yo al contrario, hoy vengo es a animar, a que salgamos reflexivos y animados, ¿sí? Como a poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y mire que no es en vano lo que hacemos porque Dios a través de su Santo Espíritu nos ayuda. Si se acuerdan del viernes, los que estuvimos el viernes, bueno, los que no pudieron por algún motivo asistir, bueno, se perdieron de algo, pero tranquilos, no es que, no, como les digo, no vengo a juzgar ni nada. Pero el viernes pudimos compartir y también cabe para el día de hoy lo que voy a compartirles, estar listos y preparados para responder, como dice Dios a través del apóstol Pedro en una de sus cartas, en primera de Pedro 1, 3:15, dice que debemos estar siempre preparados para responder por el mensaje. Y se aproxima un mes donde vamos a poner en práctica todo esto, lo que hemos aprendido, y a ver cómo vamos a responder cuando nos pregunten. Como les decía, yo procuro para esta fecha traer a colación esto porque yo veo, Dios me ha mostrado que esto es una lucha, si no para todos, para muchos, ¿sí? Por lo que acabamos de decir, por lo que se avecina de las fiestas. Entonces, una de las preguntas es, ¿celebramos los cristianos o no la Navidad?
¿sí? Ahí viene. Cuando uno tiene un cierto grado de madurez, o ya Dios le ha permitido caminar, pues uno pues apela a eso, a ese conocimiento y a esa ayuda de Dios a través de su palabra y se mantiene más firme. De pronto, algunos que inician hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, Sonia que está iniciando, ¿sí? Que está llegando a dar este paso importante, pues ella tendrá esa duda o esa incógnita de, oiga, ¿esto cómo es? ¿Sí o no? En fin, habrá escuchado. Cindy, que es bebé en la fe todavía, inicia, también ella se preguntará, y así muchos otros, ¿cierto? Y como les decía, tampoco quiero venir a juzgar, a criticar, a murmurar, ni a presumir, ¿sí? Acá, sino al contrario, o sea, es animar, animarlos a todos y animarnos mutuamente, ¿sí? Y aprender, o sea, seguir aprendiendo porque el estudio, el proceso que llevamos nosotros como cristianos es todos los días aprendemos algo nuevo. A veces uno lee una escritura y la ha leído no sé cuántas veces, 15, 20 veces, pero cada vez que la lee le saca algo diferente. Dios le enseña y le muestra algo. O sea, uno nunca termina de aprender. Listo. Yo en ese transcurrir de que Dios me ha sostenido, ¿sí? Que son más de 20 años en la fe, pues digamos que de cierta forma podemos decir, como decimos en la calle, Dios me ha curtido, o sea, Dios me ha enseñado, ha permitido que madure, ¿sí? En esto hay unos que van más adelantados, otros un poquito más atrás, otros, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos acogemos y los que Dios nos da el privilegio de poder explicar o compartir su palabra, pues analizamos esto y la idea es ayudar, ¿sí? Y ayudarnos mutuamente. Entonces, vamos a Filipenses 3, del 12 al 16. Hoy no escribí las escrituras en la hoja, voy a usar la Biblia y hoy voy a hablar, todas las escrituras son de Dios habla hoy. Dice Filipenses 3:12, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Explico, por eso compartía de mis 20 y más años. Uno de mis referentes después de Cristo, pues es la palabra, pero el apóstol Pablo me reta mucho, porque el apóstol Pablo fue un discípulo después de que Jesús lo convirtió, fue un discípulo muy fiel y firme a Cristo, ¿sí? Lo utilizó mucho nuestro Señor Jesús. Entonces, algo que me reta en lo que él vivió, hizo, compartió, entonces lo tengo como referente. Y él dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo lo haya alcanzado, que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Y si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea, de lo que ya sabemos. O sea, esa es la firmeza que tenemos. Hasta dónde Dios nos ha permitido llegar en estos momentos. Les decía, unos
pueden o podemos ir más adelante que otros, pero hasta donde Dios nos ha permitido, pues esa es la base que tenemos nosotros para poder seguir avanzando, ¿sí? Y como dice la escritura, dice ya, soy una nueva criatura, el viejo hombre quedó atrás, o sea, me olvido de lo que está atrás y me enfoco en lo que está adelante, porque ya para atrás ni para coger impulso. Entonces, les repito, la idea es que hoy se sientan cómodos, animados y listos para recibir diciembre con todo lo que trae. Bueno, entonces empecemos hablando al respecto. La pregunta que no falta y que les hacía, ¿celebro o no la Navidad? ¿Sí? Ahí empieza, ¿sí? Inclusive desde ahorita el 7 de diciembre empieza, podemos decir que como la duda o la lucha o algo, porque llegan las velitas. ¿Sí? Entonces, ¿prendo velas o no prendo velas? ¿O qué hago? O, en fin, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué es lo que... Y después viene la Navidad, vienen las novenas. Oiga, ¿hago novenas? ¿Participo en las novenas? ¿No hago? Sí hago. Después viene Navidad. Uy, que nos reunimos, que compartimos la Santa Cena, que los regalos, que todo esto. Armo arbolito, armo un pesebre, decoro la casa, el apartamento donde vivo. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, empezamos como a dudar, nos detenemos a pensar y bueno, oye, ¿qué hago? Uy, pero aquel sí. No, pero ¿y yo? ¿Y esto? Y nace la duda, ¿cierto? Vamos a confirmar todo esto, vamos a desglosarlo así paso a paso. Vamos a Romanos 14:5. Esa escritura no se la dicté a Fercho, pero vamos a Romanos 14:5. Ahorita vamos a leer. Bueno, Romanos 14:5 dice en la versión Dios habla hoy, dice, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entramos nosotros a poner en práctica lo que de Dios hemos aprendido a través de su palabra en este caminar, sea mucho, poquito, lo que sea. Pero algo que sí tenemos y gracias a Dios es su palabra. O sea, si nosotros creemos que hay un Dios en los cielos, debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es el manual, la guía de nosotros. Por eso nosotros acudimos a ella para aprender de ellas, de Dios mismo, a través de ellas. ¿Sí? Y aquí que nos dice Dios a través del apóstol Pablo. Hay quienes dan más importancia a un día que a otro y hay quienes creen que todos los días son iguales. ¿Sí? Dice, cada uno debe estar convencido de lo que cree. Porque ahorita vamos a leer una escritura, es larguita, es todo un capítulo de Romanos. Y ahí Pablo explica. En varias versiones, ahí en Romanos 14, tienen un título, regularmente la estas, depende de la versión, dice los fuertes y los débiles en la fe, las diversas opiniones, sí, todo esto. Pero hoy no se trata de decir usted es fuerte en la fe y usted es débil y no sé qué. No, la idea de hoy es
es aprender a usar la libertad que tenemos en Cristo, porque ahí también Pablo nos habla de una libertad. Nosotros como discípulos, como hijos de Dios, ya tenemos una libertad. O sea, cuando llegamos y damos ese paso de fe, ¿sí?, de convertirnos al cristianismo, de ser discípulos de Cristo, tenemos una libertad. Pero también la palabra de Dios, o sea, Pablo nos enseña que tenemos libertad, pero no todo conviene. O sea, somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo conviene. También es algo que debemos nosotros saber conjugar y saber emplear y usar como cristianos. ¿Sí? Entonces, dice, de acuerdo a nuestra fe, o sea, ¿celebro Navidad o no celebro? Eso sí ya es decisión. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? De acuerdo a lo que yo creo. Vamos a otra escritura que está en Santiago, esa es conocida, Santiago 1, del 5 al 8. La hemos leído muchísimas veces. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿hago o no hago? ¿Celebro o no celebro? ¿Qué hago, Dios mío? Dice aquí en la carta de Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios nos da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lugar a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Entonces, nosotros no podemos dudar, según la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mostrado, ponernos en duda, si lo hago o no lo hago. Ya tenemos una fe, ¿sí? Ya hemos dado ese paso. Entonces, eso nos debe dar firmeza cuando pedimos a Dios. Entonces, estamos en la duda, pídale sabiduría a Dios. Señor, ¿qué hago? Arrodíllese, ore, pídale. ¿Pero qué hay que pedir? Con fe. ¿Qué decía en Romanos 14:5? Dice, de acuerdo a su fe. Va a obrar de acuerdo a su fe. Pero como su fe todavía está como, digámoslo así, como débil, entonces pídale sabiduría a Dios. Y dice que Dios se la da sin reproche alguno, en unas versiones dice. O sea, la da en abundancia, pero hay que pedir con fe. Entonces, de acuerdo a esa fe, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para tomar esa decisión, ¿sí? De hacerlo o no hacerlo. Sigamos confirmando, o sea, en lo que sí celebramos o no celebramos. Vamos a Romanos, nuevamente a Romanos 14, en el versículo 22 y 23. Dice, estamos hablando de la fe. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro de sí debe comer o no algo. Al comerlo se hace culpable porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Entonces, no debemos dudar, ¿sí? Sí, mi fe y mi convicción, dice, y quiero hablarles un poquito de esto, porque aquí en Romanos 14 en adelante vamos a desglosar todo este capítulo. Por ejemplo, mi convicción, lo que yo les hablaba, y les vuelvo y les repito, yo no vine aquí a hacer alardes o ¿cómo se dice? A creerme o más o lo que sea, no. A presumir, no. Yo, por ejemplo, para mí, tomarme una cerveza y hasta 2 cervezas
para mí no es pecado. O sea, mi fe, mi convicción como cristiano discípulo, yo, sí, poniendo un ejemplo así, abuelo pájaro, ¿sí? No, mi conciencia no me acusa de que yo tomándome una cerveza voy a pecar y voy a ofender a Dios. No, ¿sí? Pero ahorita también vamos a ver que si esto va a hacer que mi hermano que piensa diferente tropiece, entonces no lo hago, ¿sí? Y aprovecho también para este tiempo para pedirles perdón si de pronto lo he llegado yo a hacer, digamos en ese sentido, ¿sí? Y les cuento una anécdota. Una vez estábamos en un asado, sí, no sé si ya les he compartido. Una vez estábamos en un asado y pues conmigo éramos como alrededor de 40 y nos fuimos a comprar las bebidas porque faltaban las bebidas. Entonces, entre los hermanos que estábamos, oiga, ¿qué tal si llevamos una cervecita? O sea, una canasta de cerveza para tomar encima del asado una cervecita. Era una cerveza y casi no alcanzaba, solo una cerveza. Claro, compramos, llevamos y claro, cuando yo levanto la tapa del baúl del carro y bajamos la canasta de cerveza, pues una de las personas que estaba ahí en el asado después me confesó, me dijo, uy, don Gonzalo, usted me puso a luchar a mí. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, pues yo cuando lo vi bajando una canasta de cerveza, yo dije, uy, ¿cómo así? El líder de la iglesia comprando licor, yo dije, pero mi intención no era esa, o sea, no creímos los que estábamos comprando, porque no fui solo, que eso iba a suceder. Entonces, pues eso pasa a veces y por eso les digo, si yo alguna vez lo he hecho sentir mal con lo que he hecho o he dicho, pues sí, es el momento de pedirles perdón porque no ha sido mi intención de ofenderlos o de hacerlos pecar, o sea, no, ¿sí? Entonces, por eso les decía, en este transcurrir que llevo como discípulo, pues Dios me ha enseñado y me ha mostrado y estoy firme en mi fe, ¿sí? Entonces ya les digo, yo puedo tomarme una cerveza o dos y no. Uno o dos tragos de whisky en una reunión, también me los he tomado, los puedo tomar y eso no pasa nada. Yo no llego a la casa y me acuesto y, Señor, perdóname porque no porque mi conciencia no me ha acusado, ¿sí? O sea, no. Pero esto no quiere decir que para todos, o sea, podemos pensar diferente y nuestra fe todavía de algunos, o la fe de algunos, no ha llegado hasta ahí, hasta ese grado de madurez, como dice aquí el apóstol Pablo, dice. Entonces, es lo que quiero yo hoy que salgamos como reflexivos, o sea, preparados para lo que se avecina, ¿sí? Cada uno. Entonces, alguien dice, no, yo no hago eso, listo, y es respetable. Entonces, la idea es que ahorita cuando leamos la escritura, en vez de juzgarnos o criticarnos, no, o sea, respetemos el, el, el concepto o la idea que tiene nuestro hermano o nuestra hermana, del que sí hace y el que no hace, o sea, tanto el uno como el otro. El que no hace no va a juzgar al que sí hace y el que sí hace no va a criticar al que no hace, ¿sí? La idea es como la escritura que leyó eh, Fercho, ¿sí? Que nos recibamos todos, ¿sí? Que está en Romanos 15:7, ¿sí? Como discípulos de Cristo, o sea, así como Cristo nos ha recibido a nosotros nos recibamos todos, porque por Él vivimos, por Él, para Él y por Él, ¿sí? Bueno, hasta ahí como creyentes, ¿sí? Vamos claros, vamos como, ¿sí? Tomando el hilo de ¿sí? Como creyentes. Ahora,
Y cuando alguien del mundo, como nosotros decimos, o como decimos un inconverso, nos invita a celebrar, a bailar, a tomar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? O sea, si alguien, y sobre todo, digamos, un familiar, un hermano, un tío, sí, un pariente cercano, algo. Listo, lo invitamos, como me pasó a mí, la esposa de un pariente mío me dice, Gonzalo, o me llama, regularmente no me llamaba, pero me llamó y me dijo, Gonzalo, queremos invitarlo a un almuerzo. Yo, uy, sí, chévere. Y es, sí, es que el hijo menor dijo, va a ser la primera comunión. Y entonces le vamos a hacer un almuerzo aquí, como los más allegados, como la familia, su poquito y todo. Y entonces yo le dije, ya, bueno, qué bien. Y entonces me dio por preguntarle, le dije, ella se llama Amparo, y le dije, Amparo, ¿y usted sabe eso de por qué la primera comunión? Dijo, yo no sé, no me pregunte porque eso todo el mundo lo hace, eso se hace y eso. Y yo, bueno, igual, pues no fui, no por eso, sino no se dieron las cosas y al fin no asistimos. Pero ahí toma uno la decisión, o sea, un pariente familiar, puede ser cercano o lejito, o lo que sea, le va a hacer una invitación y usted, ¿qué va a hacer? ¿Va a rechazarla? Está en la libertad de decirle sí o no. Si le dice sí, listo, lo espero. Si le dice no, ¿qué creen que va a hacer el familiar? ¿Por qué? ¿Por qué no va? Entonces, ahí es donde surge el interrogante, o sea, estoy preparado para responder, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde ahí tomamos la decisión nosotros, ¿sí? De ir o no ir. Ahí. Y firmes en lo que nosotros vayamos a decidir, ¿cierto? Porque es respetable. Y acuérdense que por nosotros sostenernos y por decir la verdad y ser sincero, vamos a tener problemas. Siempre cuando nosotros pasamos a este lado y Cristo nos ha dicho, no, y aflicciones van a tener. Y esto no va a ser color de rosa. Y cuando los llamen, ustedes, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Entonces, ahí viene el poder decidir esa libertad o tener esa libertad para responder, ¿cierto? Entonces, vamos a 1 Corintios 10:27 para confirmar esto de la invitación de la persona que es inconversa. 1 Corintios 10:27. 10:27. Si uno que no es creyente los invita a comer y ustedes quieren ir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, vayan y hagan. Listo, otra vez. O sea, tenemos el poder de decidir. O sea, si lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos. O sea, si aparte de eso, pues regularmente los parientes cercanos los conocemos. Ya sabemos si un hermano cómo es. Y dice, no, mi hermano, eso es echa la casa por la ventana, allá hay comida, hay trago, y mejor dicho, eso es parranda y todo lo que sea, eso es bueno. ¿Qué le digo? Y siempre como que cuesta, ¿no? Responder. O sea, digo, si voy me expongo. Ese es otro asunto, porque si voy estoy expuesto.
¿Seré capaz de sostenerme, de ser luz? ¿Sí? Porque como les digo, allá va a haber comida y bebida, me voy y baile y de todo. O sea, allá es parranda hasta amanecer. ¿Soy capaz, mi fe o mi convicción me da para ir y ser luz? O sea, y si voy allá cuando yo me abstenga, por ejemplo, hoy pienso, no, yo voy y yo no me voy a emborrachar ni nada, más bien voy a servir y a hacer luz. ¿Listo? Listo. ¿Qué hay que hacer? Listo. Ayudar a servir, lavar platos, lo que haya que hacer. Pero surgen los comentarios. Estoy también preparado. Uy, ¿para qué? Este santurrón. Pero este que no sé qué y este no hay más. ¿Y qué? Y va a estar tentado. Acordémonos que antes de ser discípulos estuvimos en el mundo y hicimos cosas. Ahí el apóstol Pablo dice, nosotros anduvimos en fiestas, nos tomamos. Yo gracias a Dios no me emborraché mucho, pero sí me emborraché. ¿Para qué voy a decir? De pronto son contadas las veces en todos los años que tengo, pero sí me embriagué varias veces. Y bailé también de muchachos, o mejor dicho. Hice cosas tenaces también. Ahora, allá es que, como decimos, en una fiesta de eso, de un inconverso, eso se ve de todo, eso hay, llega mucha gente. Entonces, vuelvo y digo, o sea, si mi convicción me permite ir, ¿cómo lo voy a hacer? También mi convicción me va a decir, no voy, hermano, hermana o pariente, lo que sea, no, no voy a ir. No porque me expongo yo ya sé y me preparo, yo no voy a exponerme, yo no voy. Y esto es respetable y así le digan a uno lo que le digan, ¿sí? Entonces, eh, se sostiene uno con su fe, con su libertad, hasta dónde Dios le ha permitido llegar, como dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses, ¿sí? Cada uno sostengámonos con lo que ya hemos alcanzado, a donde estamos. Y sí, pues nos sometemos de pronto a burlas, a críticas por no hacerlo, o toma la decisión de hacerlo, pero se sostiene, o si peca, pues bueno, ya eso es, ahorita vamos a ver que cada uno tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo, o sea, cada uno va a responder por lo que hace. Bueno, hasta ahí, ¿vamos claros? ¿Sí? Nos vamos preparando a través de la palabra de Dios para afrontar lo que viene, porque créanme, va a venir, o sea, esto es real, esto no es que supuestos o no. Ahorita, a partir del 7 de diciembre en adelante, vamos a estar expuestos y vamos a tener invitaciones, se van a dar las cosas de invitarlos. Entonces, por eso digo, a poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado hasta el momento, ¿sí? ¿Cómo es que dice la escritura? Cuando diga sí, que sea sí, cuando diga no, que sea no. No dude. ¿Sí? Otra cosa que también les iba a compartir y que en una charla les compartí una escritura que está en Apocalipsis. Acordémonos que Dios no nada que ver con los tibios, ¿yo? O es frío o es caliente. Bueno, entonces diga sí o diga no, pero tibio no. O sea, voy o no voy, pero, y ya lo dijo aquí Dios a través del apóstol Santiago, o sea, sin dudar, pedir y sin dudar, porque si no, no vamos a recibir nada. Bueno, y como les decía, ¿y por qué hablo de esto? Porque debido a todo esto salen a relucir todo tipo de opiniones, ¿sí? Aparte de eso, acordémonos, yo así preparándome para hoy me acordaba de algo y me comparaba, ¿no? O comparaba al ser humano. ¿Ustedes han oído hablar de la caja de Pandora? Sí. Y entonces yo busqué qué es.
pues de la mitología griega, que Zeus le dio a Pandora, le dio una caja y en esa cajita le dijo, nunca la abras. Y ella se dejó llevar por la curiosidad y la abrió. Y de ahí salió, dice, salió toda clase de cosas malas, pero solo una cosa quedó adentro, que no pudo salir, la esperanza quedó atrapada adentro. Entonces yo decía, uy, nosotros somos así. Cuando todas estas cosas, nosotros somos como una cajita de Pandora, sale a relucir, salen opiniones diversas, sale el corazón, sale nosotros. Decía un hermano cuando predicaba, nosotros somos terribles como seres humanos, sí. Y algo que también Dios me ha enseñado en este transcurrir, este privilegio que me dio de ser obrero suyo, o me ha dejado ser obrero, donde he conocido muchas personas. Uy, sí, somos difíciles, el ser humano. Con decirle que por qué mandó el diluvio Dios. En Génesis dijo, uy, estoy arrepentido, me duele mucho haber creado al ser humano, es muy malo. Por eso lo voy a destruir. Entonces, si Dios llegó a pensar que Él, Dios que tiene tanto amor y tanta paciencia, dijo, entonces, cuidémonos de eso, porque, ¿sí? Vuelvo y digo, como una cajita de Pandora, de nosotros puede salir muchas cosas. O sea, cuando nosotros abrimos el corazón, salen cosas que nos dejan aterrados. Cuando uno abre el corazón, sinceramente, cuando alguien se expone y dice, uy, no, pero es así. Bueno, entonces vamos a leer todo Romanos 14, vamos a leer del 1 al 23. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar una orientación. Ojalá en casa, después todos leamos ese capítulo y reflexionemos, lo mastiquemos, ¿sí? Reflexionemos en él porque ayuda mucho, muchísimo. Romanos 14. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Como les decía, el subtítulo que trae la Biblia, en esta dice, normas para el caso de opiniones diversas. En otras dice, los débiles y los fuertes en la fe, ¿cierto? Y hay una en las Biblia de las Américas que dice que para cosas según criterios de conciencia. Bueno, desde el 1 dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. ¿Sí? Por eso nombraba lo de la cajita de Pandora, porque ¿sí? Sale a nosotros a relucir y entonces comenzamos a criticarnos o a juzgarnos. Entonces, dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es un asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene el poder para hacerlo quedar bien. Paremos un momentico ahí. ¿Qué entendemos en este versículo? Todos somos de Dios, de Cristo. Él es nuestro amo. Y oído a esto, si usted deja de hacer algo porque piensa que es pecado y usted quiere agradar al Señor en no hacerlo, lo hace. Y si lo hace y pensando que usted agrada al Señor, lo hace. ¿Sí? No lo hace o sí lo hace. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Somos de Dios y Dios nos ha aceptado. Dios acepta al que no lo hace y al que sí lo hace.
Entonces, para que tengamos en cuenta ese punto, ¿sí? Entonces, para que no estemos juzgando, uy, pero es que este no sé qué, pero es que, no, 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 no. Preocupémonos por lo de nosotros, la fe, en la convicción que tenemos nosotros. Yo me sostengo en lo que creo, yo, sin mirar al otro, porque Dios acepta al que, el que lo hace y al que no lo hace, según lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque somos todos de Dios. Sí, estamos encaminados. Entonces, nosotros resultamos peleando y dirá Dios, pero si yo los acepto a los dos, o sea, Él lo hace para agradarme y el otro no lo hace también para agradarme. Yo acepto lo uno y acepto lo otro, los acojo. Y nosotros aquí sí criticando y Dios allá es el que nos mira con buenos ojos y nosotros aquí enfrascados en discusiones y en peleas. Entonces, para que quede claro esto. Entonces dice, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Y aquí viene la que hemos leído anteriormente, siguiendo en el 5. Dice otro caso, hay quienes dan importancia a un día, que dan más importancia a un día más que a otro, y quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor, lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. ¿Sí ve? Del Señor somos. O sea, no nos enfrasquemos en peleas y en discusiones. Dios es nuestro Dios, tanto de los unos como los otros. Del Señor somos. En el 9 dice, para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano o tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo. Cada uno debe dar cuentas de sí mismo a Dios. Por eso ya no debemos criticarnos los unos a los otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que tu hermano o de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo como creyente en el Señor Jesús. Estoy seguro de ello, pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura solo para él. ¿Sí ves? O sea, hay que definir nuestra fe y nuestro criterio. Y volvemos a decidir. Sí lo hago, porque yo estoy seguro. El que dice no lo hago, no lo hace. Bien. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, así el 15. Sigamos ahí en el 15. Ahora bien, si por lo que tú comes, tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar que se hable mal de ese bien que ustedes tienen, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, en paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. ¿Sí? Entonces, no debemos enfrascarnos en discusiones y en peleas, porque Cristo es uno solo para todos. En el 19, por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe de otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debe tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Entonces, ratificamos, o sea, la convicción que tenemos cada uno. Si lo hago o no lo hago. Bueno, el enfoque de este capítulo de Romanos 14:1 al 23 está enfocado en la unidad cristiana, en la tolerancia, en asuntos no esenciales para la salvación. ¿Qué quiero decir? No esenciales para la... Esto no influye en la salvación, ¿sí? Más bien, ¿qué hace? Crear división, o sea, apartarnos, alejarnos. Eso no, si va o no va, si hace o no hace. No, la salvación es Cristo, o sea, ya, como pueblo escogido de Dios, pertenecemos a Él y no debemos enfrascarnos en estas discusiones. El no juzgar a los hermanos y la importancia de no hacer tropezar a otros con nuestra libertad personal. Este pasaje aborda las diferencias de opinión y convicciones dentro de la iglesia primitiva, especialmente sobre la comida. Esto es, en ese tiempo, la iglesia primitiva, o sea, de la primera iglesia, ¿sí? Pero a veces, posiblemente uno dice, o varios dicen, no, pero es que eso sucedió allá, eso fue allá con ellos. Pero ¿será que trayéndolo acá tiene similitud? O sea, ¿las escrituras o la palabra de Dios es para ese tiempo o también es para este tiempo? ¿Cierto? Es para todos los tiempos, porque afortunada o desafortunadamente las iglesias nos parecemos, desde las primeras, las segundas, las terceras, así, en cada de la generación nos vamos pareciendo. Todo esto que habla Pablo en sus cartas que le está recomendando a los de Galacia, a los de Corinto, a todos ellos, las peleas y las divisiones y todo eso, eso se ve, actualmente se ve, o sea, las discusiones todavía no hemos madurado lo suficiente para no hacerlo. Siempre se da. Entonces, mire cómo sirve o ha servido toda la vida la palabra de Dios. Vemos que el apóstol Pablo comienza exhortando a la iglesia a recibir al hermano que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, debemos recibirnos sin peleas. Existían dos grupos, los fuertes que entendían que cada comida era limpia y los débiles que por conciencia solo comían posiblemente por tradiciones judías o temores sobre la carne ofrecida a los ídolos. Pablo es claro, el que come no debe menospreciar al que no come y el que come no debe juzgar al que come. La razón para no juzgar es que Dios ha recibido a ambos. ¿Sí ve lo que decía? ¿Quiénes somos para juzgar al siervo ajeno? Cada uno está delante de su propio Señor.
El enfoque de la vida cristiana no se debe a estar en las reglas secundarias, sino en glorificar a Dios. O sea, no debemos enfrascarnos en estos asuntos. Nuestro trabajo y nuestro enfoque debe ser vivir una vida santa y agradable a Dios. Una vida santa y agradable a Dios. Y mire que esto de dudar es algo también que es como se desprende de, bueno, de la inmadurez o digamos como de no prestar atención o que todavía no tenemos ese grado de madurez. Me acordaba ahorita, el domingo pasado, Fercho dijo, ¿hay algún santo aquí? ¿Se acuerdan? Ninguno levantó la mano, o sea, solo yo la levanté. Y por ahí escuché un comentario de alguien, pero no, tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sí estoy convencido, es que, pero vuelvo y les digo, yo no vine aquí a presumir ni nada, es que lo que Dios me ha mostrado, yo sí estoy convencido que soy santo. Porque cuando yo di ese paso de seguir a Cristo, de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, ya hago parte del pueblo. ¿Acuerdan de la carta de Pedro donde dice que somos linaje escogido, pueblo santo? Nosotros no debemos dudar que somos santos, los que ya hemos dado ese paso de fe después del bautismo, pertenecemos al pueblo de Dios, santo de Dios. ¿Qué significa ser santo? No es que tengamos una aureola o tengamos alas o, ¿sí? O levitemos. No. Santo quiere decir apartado del pecado. Nosotros, Cristo nos ha apartado del pecado a través de su muerte, de todo lo que, de su obra redentora. Él nos ha apartado. Por eso, ¿usted es santo? Sí, yo soy santo. Para muchos va a sonar como, pero no debemos dudarlo. O sea, si nos preguntan, ¿ustedes son salvos? Sí, nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por Cristo. Nosotros somos salvos. ¿Sí ven? No, no debemos dudar. Es que la fe, es que cuando uno lee las escrituras, la palabra de Dios, concienzudamente y le presta atención, no, Dios le va mostrando y le va confirmando esa fe, le va reafirmando. Que eso es lo que nosotros debemos estar seguros. ¿Sí? Vuelvo y digo, lo que dice la palabra, cuando diga sí, que sea así, cuando diga no, que sí. No dude, no dudemos. ¿Sí? Y ahorita, vuelvo y repito, las invitaciones están en la libertad de ir o no ir, de acuerdo como esté su fe, su capacidad. No importa si nos juzguen o nos critiquen, no, no lo hacemos o sí lo hacemos. O sea, cada uno toma esa decisión. Y como dice, no nos enfoquemos en contender los unos a los otros, eso no atañe a la salvación. La salvación es Cristo, o sea, estemos convencidos y seguros, no. En vez de estar peleando, digámoslo así, discutiendo por cosas no, enfoquémonos en vivir esa vida santa y agradable a Dios, a Cristo, por medio de Cristo. ¿Sí? Hagamos buenas obras, sirvamos, ayudemos, todo el fruto del Espíritu Santo, las buenas obras, eso sale ya, eso no necesita que a uno le digan, oiga, vaya, haga, no, eso ya sale, eso ya aflora en nosotros que tenemos el Espíritu de aflorar la amabilidad, la fidelidad, el amor, el dominio, todo eso, eso es lo que debemos nosotros trabajar. Cuando nosotros trabajamos en eso y eso aflora a nosotros, esa es la vida que Dios quiere que vivamos, esa vida agradable a Él. ¿Sí? Entonces, la invitación para todos nosotros que nos hace Dios en esta mañana es que de acuerdo a donde estemos, a lo que ya hayamos alcanzado, tengamos esa firmeza, esa convicción de decir sí o no, de hacer o no hacer, y que no nos enfrasquemos en discusiones y en peleas que no tienen que ver con la salvación ya, porque vuelvo y digo, Cristo es la salvación, entonces, ¿ya qué más? ¿Ya qué más esperamos? Solamente la esperanza, esa que quedó allá en la cajita de Pandora, que no se nos pierda a nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza?
Cuando le pregunten, ¿cuál es su esperanza? Cristo, la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza. ¿Sí? La segunda venida de Cristo. Lo estamos esperando, porque Él viene por su pueblo. Y debemos estar fieles y firmes para que nos encuentre y seamos aprobados, como dice ahí Pablo a Timoteo, como un obrero aprobado. Entonces, muchas gracias y ánimo para todos. Gracias.